es importante que entendamos que lo que es la sabiduría en los tiempos proféticos. Y por supuesto le leí los Proverbios 8, 1 y yo puse el 9 añadido, pero en verdad era el 11 y después Proverbios 9 y leí el 10 y el 11. Ahora, Proverbios 8, que fue lo que yo leí, dice que no clama la sabiduría y da voz la inteligencia, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no se puede comprar con ella. Amén. Entonces, el otro texto que yo leí fue que el temor de Jehová, que son los textos que yo quiero que usemos como base, aunque abunden en otros textos y tomen otras historias los que van a enseñar, pero que tengamos siempre la base de la serie son estos textos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, la sabiduría edifica su casa, labró sus 7 columnas. Ahora, la sabiduría, yo hablé la semana pasada que la sabiduría edifica la casa, pero trae con ellas muchos beneficios. Cuando tú comienzas a caminar en sabiduría, la misma sabiduría te da beneficios y los beneficios los podemos hablar al final de lo que yo hablé esta noche. Un beneficio es te cuida de problemas. Otro beneficio es la sabiduría siempre va a dejarte saber por dónde ir y por dónde no ir. Muchos beneficios como ese. Eso sabemos que la sabiduría es importante en nuestras vidas porque la sabiduría no solamente edifica la casa, que somos nosotros, pero también trae con ellas muchos beneficios. También la sabiduría, decía yo la semana pasada, que te educa. Estoy retocando algún punto de los que toqué la semana pasada porque la clase de la semana pasada no me salió bien en la grabación, pero la tuve que hacer, perdón, en audio, perdón, en audio, pero en audio no me permite como enviarla, ¿no? Tengo que aprender eso. Pero la sabiduría te educa. ¿Qué significa que la sabiduría te educa? Que ella te enseña. ¿Qué te enseña? Te enseña a hablar, te enseña a comportarte, te enseña ética, no solamente empresarial, sino ministerial y también familiar. Y la misma sabiduría te direcciona a la mejor decisión. Muchas veces el ser humano, el líder, toma decisiones, pero no las toma en sabiduría, las toma en su propio conocimiento y muchas veces el conocimiento te va a traicionar. Lo repito, muchas veces el conocimiento te va a traicionar porque a veces pensamos una cosa y después descubrimos que es otra. Entonces, la sabiduría divina está establecida y esto es bueno que ustedes lo tengan apuntado. No sé si la semana pasada lo apuntaron. La sabiduría divina está establecida para operar en la soberanía de Dios. La sabiduría divina, y vamos a después descubrir que hay otras sabidurías más que están en el libro de Santiago, pero por lo menos en esta que estamos hablando, que es la divina, esta sabiduría opera en la soberanía, o sea, opera en la totalidad de Dios, en el Dios absoluto. Y la sabiduría establece un diseño en Dios. Hoy en día tú puedes ver mucha gente por ahí haciendo ministerio, pero están fuera del diseño, están fuera de lo que Dios demanda de nosotros. Por esa razón es importante que tú dejes que la misma sabiduría te enseñe a conectarte con el diseño de Dios para tu vida. Amén. La sabiduría, importante. El sabio no se sienta para lamentarse. Hay gente que cuando tienen situaciones, tú los ves que se quejan una y otra y otra y otra y se mantienen en el mismo ciclo, dando las mismas vueltas y buscando apoyo o alguien que los apruebe para quedarse estancados y seguir lamentándose. Pero el sabio no se sienta a lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea o asignación de reparar cualquier daño que haya hecho.
o de arreglar cualquier problema que se le presente, cualquier situación. Yo siempre he dicho, y los que están conmigo que saben, que yo siempre he dicho que yo soy un resolvedor de problemas de la eternidad. A mí me llega gente y yo lo que hago es que busco cómo resolver los problemas de la eternidad. Entonces, es importante que entendamos que el sabio no se sienta a lamentarse, sino que el sabio se pone de pie y comienza a trabajar para enmendar, para reparar o para arreglar cualquier situación que haya pasado. Hay personas que los problemas se esconden. Una persona sabia no se esconde. El sabio camina de frente, el sabio camina con su cabeza en alto. El hombre que tiene la sabiduría de Dios es una persona que camina en rectitud y tiene un balance total y absoluto de lo que tiene que hacer. Amén. So, importante, la sabiduría te hace reconocer tus errores. Hay gente que no quieren aceptar sus errores. El necio es inconstante y el necio se esconde de sí mismo, de él mismo. Pero el que es sabio reconoce su error. Yo he cometido muchos errores, he levantado la mano muchas veces por cosas que han sido errores, quizás para mí estuvieron bien, pero no estuvieron bien. Y he tenido a alguien que me ha dicho, eso no está bien, especialmente a mi amada esposa, Apóstol Lourdes, que ella me cuida, pues entonces ella me dice, no, esto no está bien, esto no. Y yo he tenido que ir a enmendar y a aceptar mi error. Y eso me hace sabio. El no aceptar mi error, el tratar de esconderlo en mí mismo me hace un necio. Y por eso hoy en día tenemos más necios que sabios en los ministerios. Hay más gente necia ministrando por ahí, predicando por ahí, asistiendo a iglesias que los mismos sabios porque no les gusta la corrección. Amén. So, la sabiduría trabaja con tu carácter por medio de la adquisición de la sabiduría y el conocimiento. Y cultiva tu relación con Dios y con el Espíritu Santo. Lo voy a repetir otra vez. La sabiduría trabaja con tu carácter por medio de la adquisición de sabiduría y conocimiento y cultivas tu relación con Dios y con el Espíritu Santo. El sabio cultiva, el sabio que tiene una sabiduría divina, cultiva. ¿Qué es cultivar? Se mantiene buscando la forma de mejorar. Nosotros tenemos que buscar todos los días la forma de mejorar nuestra relación con Dios y nuestra relación con el Espíritu Santo. Muchos no tenemos una relación perfecta con el Espíritu Santo y muchos no tenemos una relación perfecta con Dios. Entonces tenemos el derecho, por medio de la sabiduría, de formar el carácter y además adquirir conocimiento y cultivar esa relación que es tan importante en este tiempo que estamos viviendo. La sabiduría, el hombre o la mujer sabia cuida sus decisiones, conoce las temporadas y se enfoca en el diseño y la asignación que tiene. Repito, el hombre o la mujer sabia cuida sus decisiones. Cuando tú eres sabio, tú sabes que una decisión mal tomada te puede causar la vida, te puede causar el ministerio, te puede causar un divorcio, te puede causar un problema, te puede causar muchas cosas. Entonces, el hombre y la mujer sabia que conoce, que tiene sabiduría, cuida sus decisiones, conoce las temporadas y se enfoca en el diseño y en la asignación que tiene. La sabiduría nunca responde por decisiones que otros toman sin tu consentimiento. Muchas veces, tengo pastores aquí y ministros y líderes aquí, muchas veces queremos hacernos responsables de decisiones que otros toman. El que es sabio y tiene sabiduría no se mete en esas cosas. ¿Por qué? No es que tú no te preocupes, no es que tú no quieras ayudar, es que ya tú tomaste una decisión por tu propio conocimiento y tú eres responsable
de tus decisiones. Hay quienes toman malas decisiones, pero después quieren que tú vengas a arreglarle sus problemas. Entonces, el que es sabio le dice a la persona, bueno, tú tomaste la decisión, tú tienes que aprender a resolver y también tienes que aprender a ser responsable con las decisiones que tomas. El sabio se va a cuidar siempre. Amén. So, las 7 columnas de la sabiduría que yo le estaba hablando ahorita, que es lo que habla el libro de Proverbios, las 7 columnas de la sabiduría que Salomón trata de expresar en lo que está hablando en Proverbios es, la primera columna es el temor a Dios. El temor a Dios dice que es el comienzo de la sabiduría. El temor a Dios es el comienzo del conocimiento. El temor a Dios es el comienzo de una vida digna, de una vida de bendición. El temor a Dios es lo que te hace a ti sobrevivir en tiempos de crisis. Entonces, una de las primeras columnas de las 7 columnas de la sabiduría que Salomón habla es el temor a Dios, y eso habla del respeto, eso habla del honor, de la honra, eso habla de tú ponerlo en primer lugar. Temor a Dios no es miedo, temor a Dios es respeto, temor a Dios es honrarlo, temor a Dios es saber que no importa lo grande que tú seas, lo bueno que tú seas, lo mucho que tú alcances, Dios está por encima de todas las cosas. Amén. También la número 2 de las 7 columnas es la palabra de Dios. Es importante que nosotros estemos fundamentados en la palabra, que estemos preparados en la palabra. Hay mucha gente hoy en día que no conocen la Biblia. Van a la iglesia por años, están en ministerios por años, pero cuando tú le preguntas no conocen nada de la palabra, solamente lo que se le predica. Y es porque no han sacado el tiempo para poder eh, tratar de conocer las escrituras. Entonces, la columna número 2 que habla de las 7 columnas que Salomón habla es la palabra de Dios y es la lectura y la aplicación de su palabra. En otras palabras, lo que leo lo aplico. Todo lo que tú necesitas, todo lo que tú estás buscando para tu vida, todas las respuestas a tu vida están en la Biblia, están en la palabra. Por eso ese es el cuaderno, el libro que Dios nos dejó para que nosotros vivamos en esta tierra. Mucha gente no la leen y mucha gente no la escudriñan y mucha gente pues no la hacen parte de su vida. Pero una de las columnas, de las 7 columnas de la sabiduría, la primera es el temor a Dios y la segunda es la palabra de Dios. La tercera es la prudencia. La prudencia es importante porque la prudencia es la capacidad de discernir y actuar con sensatez. La prudencia siempre te va a cuidar a ti de cómo tú te vas a comportar. Yo he estado en muchas situaciones, yo he estado en momentos de caos, momentos de tensión, momentos de situaciones, y yo he sabido moverme en prudencia. En prudencia me he sabido comportar porque tengo la capacidad. La sabiduría te da la capacidad para tú discernir y actuar con sensatez. Amén. So, la cuarta columna de la sabiduría es la humildad. Hoy en día, y traigo esto porque estamos en una realidad ministerial, hoy en día lo menos que tú ves en los ministerios es humildad. Lo menos que tú ves en los líderes es humildad. Lo menos que tú ves en los creyentes a nivel global es humildad. Hoy en día una persona se crece un poco y ya no te necesita, ya no eres importante, ya se olvidó de lo que tú hiciste y ya te echan al lado. La humildad siempre te va a hacer reconocer a aquellas personas que te han bendecido en el camino, bueno o malo. Entonces, la humildad es la conciencia de nuestras limitaciones y la dependencia total de Dios. La humildad es la dependencia total de Dios. Y por supuesto, la quinta columna es la fe. Esa columna es importante y esa columna es una de las columnas más poderosas de la sabiduría. Es la fe porque es la confianza en Dios y en sus promesas.
Hoy yo hablaba con una persona que me llamó, un apóstol que me llamó, estaba hospitalizado, está pasando una situación muy difícil en su vida y me llamó y me dijo, me quiero quitar, quiero entregar todo, es un proceso tras proceso. Y yo le dije, mi hermano, tengo una palabra para ti. Y yo le dije, hay una palabra en tu vida, hay una promesa de parte de Dios y este es el tiempo donde tú tienes que confiar. Muchas veces se nos hace difícil confiar en la crisis, en el momento difícil, pero una de las columnas poderosas de la sabiduría que Salomón habla o que Salomón trata de introducir en nuestra vida es la fe, que es la confianza total en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La sexta columna que habla el libro de Proverbios o que indica Salomón cuando tú buscas lo que él está expresando es la disciplina. Y la disciplina es muy importante. Hoy en día tenemos gente buena, con buenos sentimientos, buen corazón, pero le falta disciplina. Y la disciplina es una acción que tú te lleva a ti a hacer algo ya automáticamente. O sea, cuando tú tienes una disciplina de leer la Biblia, automáticamente tú la vas a leer. Cuando tú tienes una disciplina de orar, automáticamente tú te levantas y vas a orar. Eso es disciplina. Y una disciplina se adquiere cuando tú practicas algo por 21 días. Dicen los que conocen que practicar algo por 21 días crea en ti disciplina y crea en ti lo que dice aquí, entrenamiento personal. La disciplina es el entrenamiento personal y el acto de servir a otros. ¿Cómo yo me entreno? Practicando algo de continuo. La sabiduría me hace adquirir disciplina y la disciplina me entrena para yo poder servir a otro, pero también me entrena para yo poder funcionar en esta tierra y en este globo terráqueo. Y la séptima columna que hace mención Salomón en el libro de Proverbios, cuando lo leemos y buscamos y estudiamos, es la comunicación con Dios. ¿Cuál es tu comunicación con Dios? Me habla de cuánta sabiduría tú tienes. El hombre o la mujer sabia sabe que tú puedes hablar con tu pastor, con tu apóstol, con tu amigo, con tu mentor, con tu consejero, con tu terapista. Todo eso es bueno, se puede hablar, pero verdaderamente la mejor conversación la tienes tú con tu Dios y con tu creador. So, la disciplina crea en ti una comunicación con Dios, la disciplina divina, por supuesto, porque hay otras sabidurías que no son eh, divinas, pero la sabiduría divina que estamos hablando, que es la que edifica la casa, que es la que edifica en tiempos proféticos, es la sabiduría que te conecta a una comunión total con Dios. Es una relación íntima y continua con el Señor y el Espíritu Santo. Una relación, yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo de continuo, y mi esposa, la apóstol, también lo hace, me paso hablando con el Espíritu Santo. Me paso hablando con el Señor. Muchas veces estoy en la oficina hablando solo, pero no estoy solo, estoy hablando con el Espíritu Santo. O estoy hablando con el Señor, o voy en el vehículo, tú me ves hablando con Dios, porque yo sé que en el cielo y en la eternidad Dios no tiene hora y no tiene gobierno cerrado. Él está continuamente pendiente y atento a la oración de sus hijos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas. Entonces es importante que tú entiendas que cuando tú adquieres sabiduría, y si tú me dices, pastor, apóstol, yo no tengo esa sabiduría, la Biblia es clara cuando dice que si te falta sabiduría, que se la pidas a Dios. Eso es tan simple como terminar esta clase y decirle al Señor, Señor, necesito sabiduría. No la sabiduría del Quique, del apóstol o del pastor o de la pastora. Esa sabiduría es buena, es modelo para mí, pero yo quiero la sabiduría divina. Esa sabiduría que me va a enseñar a cómo hablar, a cómo comportarme, a cómo buscarte, a cómo obedecerte, a cómo caminar en estos caminos. Es importante que las 7 columnas, se las voy a repetir rapidito: el temor a Dios, la palabra a Dios,
la prudencia, la humildad, la fe, la disciplina y la comunión con Dios. 7 principios de la sabiduría que tenemos que tener en nuestro calendario y en nuestra vida diaria. Y es más, hago como de rutina o como de disciplina todas las mañanas leer estas 7 columnas o estos 7 principios de la sabiduría, aún antes de salir de tu casa o antes de ir a predicar a un lugar. Importantísimo que tú crees un tipo de hábito o un tipo de disciplina para que tú veas que todo a tu alrededor, Dios te va a dar sabiduría para trabajar con tus negocios, Dios te va a dar sabiduría para trabajar con tu ministerio, Dios te va a dar sabiduría para trabajar con la gente que trabajan contigo, Dios te va a dar sabiduría para trabajar con líderes que muchas veces son un poquito problemáticos y a veces un poquito difíciles de trabajar con ellos. Dios te va a dar la sabiduría si tú aplicas estos 7 principios poderosos. Ahora, vamos a entrar en otro tema, que hay otras sabidurías, por supuesto, que no son divinas y hay otras sabidurías que son diabólicas y la Biblia lo habla. Santiago 13, el versículo 3 al 17 dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, yo no sé, a veces yo veo tanta gente que se incomodan porque otros crecen más. Hay gente, a un ministro que se enojan, que se molestan si te ven haciendo mejor o haciendo bien. Y la Biblia es clara cuando Pablo menciona en este libro acerca de que esta sabiduría, cuando tiene celos amargos y contiendas, son peligrosas. Por eso dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Repito, cuando tú veas gente por ahí haciendo daño, hablando mentira, tratando de traer contienda, tú los ves celoso porque aquel hizo más. Oye, acuérdate de esta porción bíblica porque esta sabiduría, que tienen sabiduría para hacer las cosas malas, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Hay sabidurías terrenales, hay sabidurías animales, que eso te lo voy a explicar ya mismo, y hay sabiduría diabólica, porque donde hay celos y contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aleluya. La verdadera sabiduría divina no se muestra con palabras, sino con una vida humilde y con una buena conducta. La sabiduría que viene del cielo refleja el carácter de Dios, que es la amabilidad, la misericordia y la sinceridad. Por eso el versículo 17 dice que la sabiduría que viene de lo alto, que es la divina, es primeramente pura. O sea, no hay engaño, no hay deseo de hacer daño, no está buscando contienda, no está tratando de robarse el show o quizás de llamar la atención, sino esta sabiduría es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin mansedumbre. Por eso los próximos que vayan a enseñar, pues ya tienen tema para hablar, porque la sabiduría diabólica siempre está buscando la envidia y está buscando el odio y está buscando la deshonra y está buscando la maldad. La sabiduría que habla la Biblia en este libro de Santiago
la terrenal y la animal se basa en los instintos y deseos egoístas que producen envidia, rivalidad y deshonra. Esa es la sabiduría que Pablo expresa en Santiago, que es la terrenal, que es la animal y que la diabólica es esa sabiduría que tiene el instinto y los deseos egoístas de producir envidia y rivalidad y desorden. Por eso a veces tú llegas a alguien y te dices, ay, pero tú no viste a fulano, ay, pero tú no escuchaste aquello. Eso es, eso es diabólico, eso no es de Dios, porque Dios nos llamó a unir, Dios nos llamó a bendecir y Dios nos llamó a gozarnos con aquellos que están haciendo bien. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto, por supuesto, es una sabiduría que es importante que nosotros la apliquemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos beneficia para cosas mejores. La sabiduría diabólica, como decía, hoy en día yo no sé si alguien está en acuerdo conmigo, pero verdaderamente en este tiempo es muy poca la sabiduría divina que estamos viendo en nuestros líderes ministeriales. Hoy en día el ministerio se ha convertido en una competencia, se ha convertido en un tipo de contienda, de competencia, de discordia, un tiempo de traer situaciones y crisis, y verdaderamente esa no es la sabiduría divina de Dios. La sabiduría divina te va a ayudar a